Vale, hoy estamos en la Comuna 13 de Medellín. Estamos con Santiago Pulgarini, más conocido como Falla. Estamos aquí porque queremos identificar por qué tú, a través de todo lo que has hecho desde que estás chiquito y todo lo que hoy vienes haciendo, eres un embajador perfecto de Medellín para el mundo. Bueno, no, pues primero que todo, muchísimas gracias ahí como por, primero la invitación, segundo pues ahí como por el título, ¿cierto? Porque bueno, uno hace las cosas, digamos que uno no espera pues como ciertos títulos, ciertos nombres y ciertas cosas, pero la gente empieza a ver y bueno, si ellos lo consideran a uno así, pues bien, bacano. Sí, incluso mi apodo completo es Jan Falla. Jan Falla, ajá, ok, sí. Jan Falla. Bien, vivo acá en el sector de la Comuna 13 desde el 2004. Y bueno, desde que yo llegué a vivir acá, pues mi vida ha cambiado rotundamente. Yo nací en Itagüí, en el sur, en un barrio que se llama Bariloche. Y cuando llegamos acá, porque bueno, en esa época vivíamos donde mi abuela, y bueno, la convivencia no era mala, pero pues, éramos muchos. Entonces a mi papá se le presentó como una oportunidad de venir a vivir acá, de montar pues como una empresa. Lastimosamente no funcionó, pero nos quedamos viendo pues como por el sector. ¿Cómo estaba compuesta tu familia? ¿Papá, mamá, hermanos? Sí, papá, mamá y hermano. Okay. Y ya, y yo obviamente. Perfecto. Entonces llegan, ¿en qué época llegan a la comunidad? Nosotros llegamos en el 2004, luego de los conflictos de las operaciones militares. Y ya digamos que ya como niño empieza uno a ver otras cosas, a vivir otras cosas un poco más fuertes, ¿cierto? Digamos de 10, desde que 10 años. Y empezamos pues ahí como a ver un mundo muy diferente a lo que se vivía en el sur, ¿cierto? Ahí, aunque no era un estrato alto donde nosotros vivíamos, era mucho más tranquilo y no se veían muchas cosas de las que nosotros ya aprendimos pues, y muchos espejos que a la final pues tomamos para hacer lo que ahora somos, ¿cierto? Porque estas personas, aunque no hacían cosas bien, fueron, digamos, nuestros maestros en muchas cosas, ¿cierto? Pero gracias a eso nosotros ya, cuando hablo de nosotros, hablo de mi hermano y yo, ¿cierto? Entonces, gracias a ellos también conocí el hip hop, que es por lo que yo me desenvuelvo, ¿cierto? O sea, algo bueno que sacar de esos maestros que yo tuve fue la cultura hip hop. Ellos eran los que ponían la música mientras lavaban pues como sus motos y así, entonces fue... Y ahí le cogiste el flow al hip hop. Sí. Y empezaste a hacerlo en tu casa. No, ahí fue simplemente como oyente, ¿cierto? Entonces escuchábamos la Wu-Tang Clan, que Tupac, que Biggie, que Snoop y así. Y ya poco a poco en el colegio fue donde yo ya empecé a conocer la cultura como tal. Ya fue... Amigos. Sí, se empezaron a unir y a crear una banda, otra. Sí, era mi primer grupo. Fue como de cinco integrantes, incluyendo una chica. Sí. De todos creo que soy el único que continúa haciéndole pues al hip hop. Que incluso ahorita vamos a hablar de eso porque lanzaste el viernes. Ajá. ¿Ese es tu primer disco o...? No, eso ya es el octavo, la octava canción del álbum que estoy lanzando. Sí, que está muy cerca pues a ser lanzado, que se llama Spanglish Flavor. Sí, es un álbum que vengo trabajando desde el 2017. Me ha tocado, yo lo grabé una vez, sí, y me tocó regrabarlo de nuevo todo completo. Okay. La razón era porque quería que quedara mejor, porque... O sea, perfeccionista. Sí, la verdad es como el detalle en cuanto a eso. Y bueno, no, una de las cosas que a mí me han enseñado en cuanto a todo en la vida es no conformarse, ¿cierto? Hay que tener un límite, obviamente, porque si uno dale, sí, ajá. Pero al menos que quede lo mejor posible dentro de los aprendizajes que ya he tenido, sí, ¿cierto? Y sí, el hip hop para mí es como mi estilo de vida, ¿cierto? Es mi forma de vivir. No solo desde el rap, también desde el graffiti, que es otro de los elementos a los que pertenezco. Un elemento que también es muy de disciplina, de estar constante. ¿Cómo aprendiste el arte del graffiti? ¿También acá en la calle?
Yo tengo dos mentores en el graffiti. Ellos son Dems One y Max One. El One es siempre algo muy esencial en el graffiti. Muchos de los escritores lo utilizan en su nombre porque es eso, es un número de poder, ¿cierto? De ser el primero. Okay, sí, ajá. Sí. Dems One. Dems One y Max One. Okay. Sí, yo no utilizo el One en mi alias, en el Falla. No, porque yo siempre, como fue desde como una AKA de rapero, no lo veía tanto desde el graffiti. Entonces yo lo escogí más desde el rap. Okay. Ajá, cierto. Entonces pues de ahí como que empezamos ahí a como desenvolverme. Y ellos fueron los que me dieron las bases de cómo hacer una buena letra, una letra estética, porque el graffiti es netamente letras. Lo que vivimos acá en el recorrido normalmente es murales y está bien, son muy bonitos y son muy bien hechos, pero el graffiti como tal son las letras, ¿sí? Lo complicado es que mucha gente, pues, digamos, no sé si menosprecia o desmerita el graffiti porque no lo entienden, pero digamos, eso, la falta de entender por qué hacen letras y uno cree que es que ensucian el muro. Ajá. Y al contrario es una... No, el graffiti es una toma de espacio, ¿cierto? Digamos que es una de las expresiones más libres que hay y el graffiti nace de una persona que fue ociosa, que cogió un marcador y en el instituto donde él estudiaba puso su nombre. De esta persona que yo estoy hablando se llama Cornbread. Él es un chico, pues un señor de Filadelfia. Él empezó, digamos que según los registros desde el 64 fue el primero en hacer tags, ¿cierto? En rayar. Pero hay otras personas que digamos fueron más relevantes, como Taki 183. Él era un repartidor de pizza en Nueva York, que en su bicicleta siempre ponía Taki 183 a donde iba. Y iba dejando marcado el recorrido. Y ya ahí empieza una nueva generación de escritores de graffiti. A mí la palabra grafitero no me gusta porque es la palabra comercial que la gente le dio, ¿cierto? Escritor de graffiti me parece más apropiado para lo que se hace, igual que en el breaking, no es breakdance. El breakdance nace de la palabra. Sí, es como la mezcla, sí, como el Tex-Mex. Es de una chica, de una chica inglesa que en una emisora dijo, de breakdance, la gente que, el baile de los quebrados, pero en realidad se llama breaking, ¿cierto? ¿También lo bailas? No, ese sí lo tengo desde lejitos. Tengo muchos amigos que admiro desde el mundo del breaking porque, la verdad no tengo la disciplina para... Sí, no, ya. Lo intenté, una vez estuve en una de las clases, pero la verdad no es lo mío. Sí, ya. Lo mío es hacer rap y para hacer graffiti. Perfecto. Sí. Entonces no fue como mis disciplinas, al igual que el DJ. Ese sí ha sido como mi sueño frustrado, pero ese sí ha sido DJ. Sí, pero ese sí es porque las tornas con la son música, o sea, con hip hop, o sea, empezar a hacer esa mezcla entre el hip hop y el DJ. ¿O? No, lo que pasa es que bueno, el hip hop como tal es toda la cultura que envuelve los 4 elementos: el breaking, el MC, maestro de ceremonias, el graffiti writing y el o sea, el hip hop es la cultura. Sí, todo lo que envuelve esos elementos. Y esos elementos son todas ramas, ¿cierto? Entonces ya cada uno se dedica a las que uno cree que le va mejor. Entonces yo me dediqué a ser MC y a ser escritor de graffiti. La DJ yo digo que es mi frustración, es porque no he tenido pues como el suficiente dinero para comprar tornamesas, pero sí me gusta coleccionar vinilos. Entonces yo tengo pues ahí como mi pequeña colección de discos de rap y en mi casa siempre ha sido muy musical. Mis papás, si yo los pudiera denominar, ellos han sido rockeros siempre, ¿cierto? Desde el heavy metal y así, y el rock en español. Qué bien. Entonces ellos son como muy libres también a la hora de... Porque muchos de mis compañeros en el rap y así que sus padres como que no, pues no les interesa. Sí, pero la cultura a ti te viene de papá y mamá. Sí. De hecho yo escuché primero reggae que rap. Entonces también mucho que ver con los dreads y todo esto, ¿cierto? Muy interesado pues como en la cultura jamaiquina y en todo este tipo de cosas. De hecho es un lugar que quisiera conocer, es Jamaica, sí. Ajá. Fay, ¿en qué momento tú empiezas a ser consciente de que con tu arte puedes empezar a transformar el lugar donde vives? Yo creo que eso es algo que se va dando, ¿cierto? Es algo, porque bueno, uno primero se empieza a hacer como un nombre. Y yo digamos que me he hecho un poco de nombre, digamos que
cuando yo batallaba en las batallas de callejeras de freestyle, que ahora es un movimiento pues muy reconocido a nivel mundial, pero cuando yo empecé eso era un tabú, a nadie le gustaba batallar, todos creían que batallar era un pecado en el hip hop, y no, la competencia siempre ha sido parte de esto, ¿cierto? Ya que tan sana la gente la tome es diferente, ¿cierto? Ya digamos que cuando uno ya empieza a coger un nombre y así se hace consciente del territorio en el que vive o de lo que ha vivido y de las personas que lo rodean, pues es algo que uno ya le llega, digamos, en algún momento, ¿cierto? Eso incluso independientemente de la edad. Yo creo que lo destaqué desde muy chico y siempre me ha gustado pues como el trabajo social, ¿sí? Especialmente pues como con los niños, los adolescentes. Con los niños es muy bonito, pero es más difícil de que ellos se entreguen por completo. Con el adolescente es un poco más fácil porque son un poco más conscientes de que... Se conectan un poquito más con la oportunidad. Entonces ellos ya saben que si les gusta ellos van a seguir. Con un niño es un poquito más de que ellos boten el tiempo y así. No falta el que sí se quede. Se conecte, sí, que se conecte y siga. Sí. Pero desde que uno quede con 1 o 2, a mí la verdad no me importa el número, sí, no, ¿cierto? Entonces, de lo que estás haciendo. Entonces empezaste ayudando a educar y a replicar lo que tú habías aprendido. Sí, y ahora en este momento estás dedicado a atender personas que vienen buscando conocer el barrio, conocer la historia. Sí, sin dejar la otra labor atrás porque todavía estoy enseñando pues a los niños. Bueno, pues sigues enseñando. Sí. Y estás con todo el tema cultural, sí. Enseñas música, enseñas el arte del graffiti. Sí, yo cuando doy clases más que todo graffiti, sí, más desde el graffiti, muy poquitas veces desde la composición, desde el rap. Yo siento que esa es más a uno hacerle, de parcharse con un bafle, poner los beats y empezar a fluir, ¿cierto? Sí. Eso es más de uno y más introspectivo, pero uno sí puede, pues digamos, dar un par de técnicas pues ahí como para que el flow, ¿cierto? Porque que no haya sonar monótono o algunos tipsitos de que para obtener más léxico, bueno, ese tipo de cosas. Y aquí ya como en el territorio como tal, sí, ya mi desempeño es como guía turístico bilingüe desde el 2017. Bilingüe, hablas perfectamente inglés. Sí. ¿Dónde lo aprendiste? Yo estudié en Blendex. La ventaja es que yo lo estudié antes de empezar a trabajar acá. Y cuando estuve en la mitad del curso fue que empecé a trabajar aquí, entonces mis prácticas siempre han sido con el extranjero. Entonces, claro, yo tengo la oportunidad de tener una escuela muy bonita con diferentes acentos, ¿cierto? Porque no es lo mismo escuchar a alguien de Estados Unidos, a una persona que viene de Europa, de un inglés, o un australiano, o un francés hablando en inglés, ¿cierto? Es muy diferente. Y obviamente cada país, cada persona tiene sus modismos y su forma de hablar. Como nosotros tenemos nuestro parlache, del parce y de todas estas palabras, ellos también tienen los de ellos. Entonces, claro, es aprender también cómo se habla, cómo interactúas y haces ese intercambio. Sí. También sus formas de cultura. Sí, son muchas cosas que ellos tienen como países diferentes a las nuestras, obviamente. Entonces es muy bonito eso y uno hace muy buenas conexiones y muy buenos amigos ahí. Bueno, Falla, ¿qué se sigue? O sea, de aquí a un mediano plazo, ¿qué te sueñas? ¿Qué planes tienes? Bueno, yo creo que en cuanto al rap, un lugar que yo quiero pisar sí o sí, sea con mi grupo, sea sin él, es el Hip Hop al Parque, que es la plataforma más grande de hip hop en Latinoamérica. Eso es como uno de mis, digamos, mis metas, mis sueños. ¿Cómo llegas allá? Haciendo música, ojalá, pues sí. ¿Y aplicas o algo? Sí. ¿Se aplica? Sí, yo creo que sí, porque yo ya estuve en el Altavoz Internacional, entonces yo ya sé que es una tarima grande. Listo. Sí. Nosotros el año pasado como grupo estuvimos en el Altavoz Internacional, pasamos todos los filtros. De hecho, hay una posibilidad de hacer el intercambio con Hip Hop al Parque, pero todavía no nos han dicho nada. A veces dicen que lo hacen una semana antes y Hip Hop al Parque viene ahorita en agosto. Entonces, no, allá, eso es en Bogotá. Siempre se ha hecho eso en Bogotá. Entonces, por ahora no sabemos si no, estamos ahí. Bueno, sí, bien, excelente. Si no, pues seguiremos trabajando por lograrlo. Sino que uno a veces piensa que mucho también es del contacto. A veces es mejor los contactos que la plata, dicen por ahí, y es verdad. Es mejor tener amigos que plata. Sí, y es verdad porque eso muchas veces no es que favorezca
al artista, pues, como al talentoso. Yo he visto mucha gente Sí, que es suave. es en vez y de que- brincar de piedrita en piedrita, saber que uno puede llegar acá Ajá, en menor tiempo sí, con el contacto que tiene. ajá, eso. Súper. Sí, pero, o sea, las roscas, como dicen por ahí, lo malo es no estar en ellas. Lo malo, ¿Sí? estar en ella, sí. Porque hay mucha gente talentosa que uno no la ve en ningún lado. Y hay gente que muy sin talento que uno la ve en todo lado. Entonces, es eso, seguir trabajando, perseverando y bueno, cuando a todos nos va a brillar la estrella, eso es lo que uno tiene que tener como muy claro, ¿cierto? En el momento en que uno le brilla, Y aprovecharlo al tiene que máximo. estar preparado. Ajá, para que la eso. brille, porque si lo cogía uno mal parqueado, Sí, no, llegó la estrella, Ajá. brilló y fue fugaz. y fue fugaz. Ay, Brian, gracias. Nada, con mucho gusto. ¿Qué Pablo, mensaje gracias nos a ti. quieres dejar? No, yo siempre, como en ese tipo de entrevistas, ese tipo de diálogos, que a mí me parecen muy bacanos hacerlos y no soy pues como muy ajenos a ellos, siempre doy, digamos, el mensaje de que uno siempre tiene que luchar por lo de uno, así le toque a uno nadar contra la corriente a veces, creer en lo que uno hace, vivir los sueños despiertos, porque si uno los sigue viviendo dormidos nunca los va a alcanzar. Nos va a ver pasar. Entonces es eso, es más como meterle, si nadie cree en usted, crea usted mismo, porque nadie más, si usted no se vive la película, nadie lo va a hacer por usted. Es eso. Ya quedamos con unos mensajes demasiado inspiradores. Sí, Gracias, de no, verdad. gracias a ustedes.